Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a este precioso canal creado por los estudiantes de Derecho de la Universidad Católica CE Sapienza. En esta oportunidad, mi equipo junto con mi persona nos hacemos presente con el tema lógica deóntica. Este tema es desarrollado en el curso de Lógica Jurídica con el docente Mora Ramírez Rafael Félix. Los integrantes de este maravilloso equipo lo conforman las siguientes personas: Carranza Campos Lili, Rojas Alvarado, Beatriz Yarumi, Silva Santillán Daisy, Santillán Fernández Michael Jordan, Suárez Cabanillas, Luis Ángel Jr., Tafur Rengifo Jonathan, Ticliahuanca Villarreal, Josmelit Libertad, Torres López Daisy, Vázquez Vázquez Lady Vanessa, Valdivia Apcho Gustavo Alonso, Bela Peña, Evelyn Tatiana y mi persona Vázquez Cubas Naya Linda. Bien, para introducirnos a este tema es importante resaltar que la lógica ha experimentado un cambio paradigmático con las diversas investigaciones realizadas por filósofos, grandes estudiosos a lo largo del tiempo. Con esto, la lógica pasó de estar limitada a la silogística aristotélica a desarrollar un cálculo formal y extensional similar a las matemáticas. Esto permitió garantizar la validez de las inferencias y eliminar las ambigüedades del lenguaje natural. A partir de la década del 50, se despertó un gran interés por la lógica deóntica. Esta estudia las relaciones inferenciales en conceptos normativos como el permiso, la obligación y la prohibición. Aunque la lógica deóntica o la lógica en sí ha enfrentado diversos problemas, diversos obstáculos, esta rama de la lógica ha generado intensas polémicas entre juristas, lógicos y filósofos del derecho. Ahora veremos algunos conceptos generales de este tema. La lógica deóntica, también llamada lógica normativa, se trata de aquella disciplina que integra acerca de las inferencias y las relaciones entre formulaciones normativas y sus modalidades. Esta lógica deóntica tiene su fecha de nacimiento en el año 1951 con la publicación del célebre artículo Deontic Logic de George Henrik Botwing en la revista Mint. Si bien la lógica deóntica tuvo importantes antecedentes desde la edad o desde el tiempo de Aristóteles hasta Leibniz o Wittmann, es recién con el paper de Botwing que tiene comienzo su estudio en forma sistemática. Desde allí hasta la actualidad se han proliferado los textos de esta rama de la lógica, muchos de los cuales siguen generando intensas polémicas entre juristas, lógicos y filósofos del derecho, porque todavía hay algunos aspectos de la lógica deóntica que no se han desarrollado o que no se han expresado de forma correcta. El sistema clásico y los sistemas estándar de la lógica deóntica se fundamentan en analogías existentes en los siguientes conceptos. El primero, que son los conceptos deónticos. Aquí pues encontramos lo que es permitido, lo que es prohibido y lo que es obligatorio. Y el segundo concepto, que son los modales aléticos, en donde encontramos lo posible, lo imposible y lo necesario. Proseguiré con la información mencionando algunas diferencias y similitudes entre los conceptos encontrados en la lógica deóntica. En primer lugar, algunas diferencias. Mientras los conceptos deónticos se remiten al carácter normativo de ciertas categorías de acciones o situaciones a las que modalizan, los conceptos modales aléticos afectan a las proposiciones en cuanto a su verdad. Ahora, los conceptos deónticos carecen de conexión lógica con los hechos y por tanto con los valores de verdad, mientras que los conceptos modales aléticos guardan una relación lógica con los hechos y por ende con los valores de verdad. En segundo lugar, mencionaré también dos similitudes entre estos conceptos.
Ambos conceptos afirman que no puede haber algo que sea imposible y necesario al mismo tiempo, al igual que nada puede estar prohibido y obligatorio, y ser obligatorio simultáneamente. Por ejemplo, no puede estar prohibido en el campo estudiantil, en las aulas, no puede estar prohibido el comer en clase y tampoco puede ser obligatorio este acto al mismo tiempo en que está prohibido. Otra similitud que presentan estos conceptos es que ambos siguen patrones de distribución similares en relación con la conjunción y la disyunción. Uno de los problemas centrales en esta rama peculiar de la lógica, hablando de la lógica deóntica, es el dilema de Jorgensen. Este dilema pone precisamente en duda la existencia de esta rama de la lógica. Afirma o plantea que por un lado en el lenguaje natural se dan inferencias entre normas, pero por otro lado se plantea que tradicionalmente la lógica se ocupa de enunciados apofánticos, solamente respecto a los cuales puede haber relaciones lógicas inferenciales, pues son los únicos susceptibles de ser verdaderos o falsos. Y por tanto se concluye con este dilema, que no puede hablarse de una lógica de normas, pues estas no constituyen enunciados apofánticos. Lógica deóntica, etimología y objeto. El término lógica proviene del griego logike, que significa discurso, razón y palabra, y se refiere al estudio de razonamientos. Por otro lado, el término deóntico proviene del griego deón, que se refiere a lo debido o al deber relacionado con lo normativo. Por lo tanto, la expresión lógica deóntica se refiere al estudio de los razonamientos pertenecientes al ámbito normativo. Sin embargo, el análisis etimológico por sí solo no es suficiente para comprender completamente el concepto de la lógica deóntica. Es por ello que resulta necesario complementarlo con aportes de la lógica simbólica o matemática, que se ocupa del razonamiento desde un punto de vista formal y abstracto. Así, Daño expresa al respecto la lógica deóntica, a la que es razonable considerar como una rama de desarrollo peculiar de la lógica modal, se ocuparía de las relaciones de inferencia entre la norma, es decir, entre proposiciones prescriptivas. Distinciones respecto a su objeto de estudio. La lógica deóntica solo refiere a las normas o proposiciones normativas, dejando de lado los imperativos y las valoraciones, porque las normas implican reglas de comportamiento que pueden establecer obligaciones, prohibiciones o permisos. Lo que provoca tratar como sinónimo a la lógica deóntica con la lógica jurídica y viceversa. Tradicionalmente se emplean las expresiones lógica deóntica y lógica jurídica de manera indistinta, lo que ha generado diversas complicaciones. En primer lugar, el acto de equivaler ambas expresiones lógicas favorece a la vaguedad y a la equivocidad de las mismas. En segundo lugar, tal equivalencia terminológica atenta contra la precisión técnica propia de toda disciplina que digna llamarse lógica. Como se sabe, la rigurosidad, la precisión y la especificidad son características propias de toda disciplina científica, por lo que dicha sinonimia conspira contra ellas. Por último, una confusión semejante entre ambos términos provoca graves malentendidos entre lógicos y juristas, lo cual impide fecundos encuentros entre ambos campos disciplinares. Diferencia entre lógica deóntica y lógica jurídica. La lógica jurídica se puede entender como la lógica aplicada que estudia el razonamiento jurídico en general, lo cual se puede dividir en dos regiones. Primero, la lógica deóntica, que se ocupa de las inferencias deductivo-formal entre normas o proposiciones normativas. Por último, la argumentación jurídica, que se ocupa de los razonamientos jurídicos no formales, no deductivos o incompletos. De esta manera se establece una relación de género-especie, donde la lógica deóntica puede considerarse una especie particular de la lógica jurídica. Continuando con la exposición, les vengo a hablar sobre el tema la lógica deóntica como lógica no clásica. La lógica deóntica es una lógica no clásica. ¿Esto qué quiere decir? Que no cumple con todos los principios de la lógica clásica. En particular, la lógica deóntica es no apoántica. No se limita a describir hechos, sino que también expresa normas y obligaciones. También es modal.
dado que utiliza operadores modales como obligatorio, permitido y prohibido para expresar las fuerzas de las normas. No es asertórica porque las proposiciones deónticas no son verdaderas o falsas, sino que son proposiciones fácticas. La lógica deóntica es excéntrica porque no cumple con al menos uno de los supuestos de la lógica clásica. Esto significa que la lógica deóntica tiene sus propias reglas y principios que la diferencian de la lógica clásica. Continuando con el tema, vamos a ver el punto normas y proposiciones normativas. Se ha mencionado anteriormente que las relaciones inferenciales que la lógica deóntica estudia, desde el punto de vista formal, son aquellas que tienen lugar entre normas, o bien entre proposiciones normativas, tomando así ambas expresiones como sinónimas. En tal sentido, es necesario diferenciarlas de las normas de las preposiciones normativas. En ese marco se desprendieron dos tipos de lógica, una que versa sobre las normas y otra que versa sobre las proposiciones normativas. Esta distinción aparece en 1960 con Kelsen, quien diferencia las normas jurídicas o normas de derecho y las reglas jurídicas o reglas de derecho. Las primeras hacen referencia a las normas que dictan los órganos creadores de derecho, destinadas a regular comportamientos conforme a la voluntad de la autoridad, mientras que las segundas aluden a los enunciados o expresiones que los teóricos del derecho emplean para intentar dar cuenta de las normas jurídicas. De este modo, entre normas jurídicas y reglas del derecho, hay una diferencia ontológica, puesto que si bien ambas son entidades ideales o significativas, dependen de actos completamente distintos. Al poco tiempo, Wright también formuló tal distinción. El lógico Finesse distinguió entre normas, formulaciones normativas y proposiciones normativas. Primero, las normas son órdenes o permisos emanados de una autoridad para regular la conducta de los sujetos. Segundo, la formulación normativa es el signo lingüístico usado para enunciar la norma, el cual lo hace a través de un lenguaje. Continuando con el tema, ahora vamos a ver los aspectos positivos de la lectura. Como primer aspecto positivo tenemos que proporciona una visión detallada del desarrollo y la proliferación de las investigaciones y aplicaciones lógicas a lo largo del siglo XX. Como segundo punto, ofrece información sobre la historia y evolución de la lógica deóntica, desde sus orígenes hasta su estudio en la actualidad. Como tercer punto, proporciona una comprensión clara de la distinción entre normas y proposiciones normativas, así como su importancia en la lógica deóntica. Como cuarto punto, explica la analogía entre conceptos modales aléticos y deónticos, lo que ayuda a comprender mejor sus relaciones y diferencias. El punto número 5 aborda aspectos importantes sobre la lógica deóntica, como el dilema de Jürgensen, información que enriquece la comprensión del lector sobre los desafíos de esta área. Como punto número 6, ofrece referencias a trabajos relevantes y autores destacados en el campo de la lógica deóntica, lo que permite al lector continuar con su investigación para saber tanto sus orígenes como los beneficios que pueda tener esta lógica. Como punto número 7 y último, establece principios y reglas de inferencia en la lógica deóntica, lo que ayuda mucho a ciertas personas que recién se integran a este tema. Bien, ahora procederé mencionando algunos de los aspectos negativos que tuvo la lectura. Cabe mencionar que toda esta información que viene siendo impartida hacia ustedes, querido público, proviene de una fuente, la cual es un libro, un artículo
que nos habla y especifica sobre esta lógica basada o tomada pues de información de muchos autores muy reconocidos y confiables. Pero, si bien es cierto, esta lectura es muy importante y nos ha dado a conocer muchos conceptos valiosos, ahí presenta algunos aspectos negativos que nosotros como estudiantes hemos podido identificar. El primero de ellos es que la lectura resulta un poco densa y compleja para aquellos que no están familiarizados con los conceptos y terminologías pues de la lógica formal. Otro aspecto negativo es que algunas partes del texto resultan difíciles de entender debido a la terminología técnica que poseen y las relaciones a trabajos específicos. El tercer aspecto negativo que hemos podido identificar es que la falta de ejemplos concretos o aplicaciones prácticas de la lógica deóntica puede dificultar la comprensión de algunos lectores que no están familiarizados también pues con este tipo de lógica. El aspecto número 4 es que la lectura se centra en aspectos teóricos y filosóficos de la lógica deóntica, lo que puede resultar menos atractivo para aquellas personas interesadas en aplicaciones prácticas. El siguiente aspecto es que la extensión del texto puede resultar un poco abrumadora para aquellos lectores que buscan una introducción más concisa a la lógica deóntica. Nos referimos, por ejemplo, a aquellas personas que sí quieren conocer sobre este tipo de lógica, pero de manera precisa, detallada, de manera concisa. Y el último aspecto negativo que hemos podido identificar es que la lectura aborda directamente las implicaciones prácticas de la lógica deóntica en contextos legales o éticos, lo que podría limitar su relevancia para algunos lectores. Ahora vamos a ver aspectos a mejorar en la lectura. Se podrían incluir ejemplos o casos prácticos que ilustren la aplicación de la lógica deóntica en situaciones reales. Dividir el texto en secciones más pequeñas con títulos descriptivos para facilitar la navegación y comprensión para aquellas nuevas personas que se quieren sumergir en el mundo de la lógica deóntica. Otro punto vendría a ser proporcionar definiciones claras de la terminología técnica utilizada en la lectura para ayudar a los lectores menos familiarizados con la lógica formal. Se podrían incluir resúmenes o síntesis al final de cada sección para reforzar los conceptos clave y facilitar de esa manera la retención de la información. Otro punto podría ser ofrecer sugerencias de lecturas adicionales o recursos para aquellos que deseen explorar más a fondo la lógica deóntica. Y por punto final vendría a ser explorar ejemplos contemporáneos de la actualidad o mostrar su relevancia en la sociedad moderna. Ahora pasaremos a la conclusión. La conclusión podría definirse a la lógica deóntica como la disciplina que estudia las relaciones lógico-inferenciales entre formulaciones normativas desde un punto de vista formal y que bien podrían constituir una rama de la lógica jurídica subdividible en dos regiones específicas según verse sobre las normas o bien sobre las preposiciones normativas. Asimismo, se afirma o podemos afirmar que la lógica deóntica constituye una lógica extendida que tomando como base a la lógica proposicional, pero sin olvidar sus limitaciones, busca complementar la lógica clásica, dada su inadecuación para representar las argumentaciones normativas, empleando un lenguaje y un conjunto de teoremas adicionales. Además, animamos a las personas que vean este video a la búsqueda y adquisición de conocimientos de vital importancia como lo es la lógica. Sin más que añadir,
Agradecemos su atención por ver este video. Gracias.